Ya, seguimos analizando los vicios del consentimiento. Ahora nos toca analizar el vicio del consentimiento, vicio de la voluntad del consentimiento llamado fuerza. ¿Qué entendemos por fuerza? Fuerza es todo apremio físico o moral que se ejerce sobre una persona para que manifieste su voluntad en un sentido determinado. Fuerza es todo apremio físico o moral que se ejerce sobre una persona para que manifieste su voluntad en un sentido determinado. Esa es la fuerza. Fuerza es todo apremio físico o moral que se ejerce sobre una persona para que manifieste su voluntad en un sentido determinado. Otro concepto, podemos señalar que fuerza es todo apremio físico o moral que se ejerce sobre una persona para que manifieste su voluntad con el fin de celebrar un acto jurídico. La fuerza es todo apremio físico o moral que se ejerce sobre una persona para que manifieste su voluntad con el fin de celebrar un acto jurídico. O sea, lo que visa la voluntad es el temor que se sufre a consecuencia de la fuerza que en circunstancias normales no se hace. ¿Cómo se clasifica la fuerza? Y la fuerza se clasifica en fuerza física y fuerza moral. La fuerza física podemos señalar que es todo aquel apremio que impide la capacidad de la persona de tomar una decisión. La fuerza física es aquel apremio que impide la capacidad de la persona para efecto de tomar una decisión. O sea, en otras palabras, la fuerza física es una constricción material que pretende obtener una apariencia de consentimiento de la víctima a través de procedimientos violentos y brutales. La fuerza física es una constricción material que pretende obtener una apariencia de consentimiento de la víctima a través de procedimientos violentos o brutales. Esa es la fuerza física. Ejemplo, se le mueve a alguien la cabeza. O sea, a una persona que está durmiendo se le mueve la cabeza en señal de aceptación. O amenazar a una persona con una pistola para efecto de que celebre un contrato. O sea, en el fondo, acá, cuando hablamos de fuerza física, no hay voluntad. O sea, no hay vicio de la voluntad. Porque no hay voluntad. ¿Ya? Entonces, la fuerza física no visa la voluntad. Al contrario sensu de la fuerza moral, que acá sí hay manifestación de voluntad. Pero esto no ha sido libre, sino que fue impuesta a través de amenazas de un mal futuro y grave. Requisito de la fuerza. La fuerza, número 1, debe ser injusta e ilegítima. Número 2, la fuerza debe ser determinante. Y 3, la fuerza debe ser grave. La fuerza debe ser injusta e ilegítima. Número 2, la fuerza debe ser determinante. Y 3, la fuerza debe ser grave. ¿Qué implica que la fuerza sea injusta e ilegítima? Que sea injusta e ilegítima implica que debe ser contraria a derecho. Esto es que sea injusta e ilegítima, que sea contraria a derecho. Número 2, que sea determinante. Que sea determinante implica que debe aparecer claramente que de no mediar la fuerza, la voluntad no se hubiese manifestado. Y 3, la fuerza debe ser grave, o sea, debe ser de tal entidad que provoque en la persona un justo temor, una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Entonces, los requisitos de la fuerza son, número 1, debe ser injusta y legítima. Que sea injusta y legítima implica que es contraria a derecho. 2, debe ser determinante. O sea, implica que debe aparecer claramente que de no mediar la fuerza, la voluntad no se manifiesta. Y 3, debe ser grave. Vale decir, debe ser de tal entidad que provoque en la persona un justo temor, una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Cuando se cumple con estos requisitos de la fuerza, la consecuencia jurídica, la sanción es la nulidad relativa, porque está establecido en atención al estado de calidad del autor o las partes. ¿Qué dice el código respecto a la fuerza? La fuerza está conceptualizada en dos artículos, 1456 y 1457. Dice, 1456, la fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mirará como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta a ella,
su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes o un mal grave irreparable. Y luego habla del temor reverencial. Dice, el temor reverencial es el solo temor de desagradar a las personas a las cuales se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. Y en 1457, para que la fuerza vicie el consentimiento, no es necesario que la ejerza quien que es beneficiado por ella. Basta que se haya empleado la fuerza por cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento. Esto es respecto de la fuerza. Entonces, recapitulemos un poquito. Habíamos dicho que la fuerza entonces es aquel apremio físico-moral que se ejerce sobre una persona para que manifieste su voluntad en un sentido determinado. Y luego hablamos que hay dos tipos de fuerza, la fuerza física y la fuerza moral. La fuerza física no vicia el consentimiento. Y la fuerza física es aquella constricción material que pretende obtener una apariencia de consentimiento de la víctima a través de procedimientos violentos y brutales. Si tú no te casas conmigo, yo te mato. No hay vicio de la voluntad, ¿ya? Porque no hay voluntad. En cambio, la fuerza moral, hay manifestación de voluntad, pero esta no ha sido libre, sino que fue impuesta a través de una amenaza actual, de un mal futuro y grave. Y luego hablamos de los requisitos de la fuerza, que debe ser injusta, debe ser determinante y debe ser grave. ¿Ya? Esto es respecto a la fuerza como segundo vicio de la voluntad o el consentimiento. Ahora nos vemos con el dolo.